¿Qué es el efecto mariposa? El efecto mariposa es la idea de que pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias. Se trata de una idea que proviene de la teoría del caos, o lo que es más y en pocas palabras las pequeñas variaciones en un sistema pueden tener grandes consecuencias en el futuro. Dicho lo anterior, sean todos bienvenidos a una de las más grandes curiosidades del mundo de los santos en GTA San Andreas. Una vez aclarado lo anterior y sin más introducción, comencemos. Es muy probable que casi el 100% de las personas que ven este video hayan completado todo el modo historia del juego. Dicho lo anterior, ¿alguna vez se han preguntado por qué la historia se desarrolló de tal manera? Hay muchos vídeos interesantes en YouTube como, el que hubiera pasado si CJ sabía la verdad al principio, o qué hubiera pasado si Big Smoke jamás hubiera traicionado a los Grove Families. Increíbles teorías e hipótesis que buscan resolver esta pregunta. Bien, para empezar tratemos de recopilar datos interesantes de la historia del juego y cómo personajes importantes influyeron mucho en esta. Como todos sabemos muy bien, es gracias a Mike Toreno que nuestro protagonista CJ pudo liberar a su hermano mayor Sweet y así poder volver a recuperar el territorio de los Grove Families. De ahí en adelante tendríamos los sucesos en los que CJ recupera el barrio y llegamos a la misión final de End of the Line en la que matamos a Big Smoke y por accidente fallece Tenpenny. Pero, ¿por qué sucedió todo esto y tenemos este final? Bueno, en primera instancia tenemos que Mike Toreno nos ayuda gracias a un par de misiones muy peligrosas en los desiertos y en otros lugares, pero a este lo conocemos en la misión Photo Opportunity cuando César nos lleva a tomarle fotos a todos los integrantes del Loco Syndicate y es gracias a Jaycee y a Thibaut Méndez que podemos llegar hasta Toreno, y como sabemos al final de cuentas nuestro protagonista CJ termina por eliminar a todos los integrantes del Loco Syndicate y al final acabamos con Toreno, pero ¿qué probabilidad existía de que este nos perdonase la vida luego de que intentara darle muerte? Muy pocas si me lo preguntan. Con tantos involucrados en la historia, es muy difícil destacar a algún personaje que nos lleve al más grande efecto mariposa de todo San Andreas. Tenemos en primera instancia que es gracias a Mike Toreno que todo esto sucede, ¿cierto? Pues no. Mike Toreno se incorporó a la historia casi al 40% del progreso. Podemos descartar a Guzimu ya que este en todo momento siempre buscó que CJ fuera su mejor mano derecha y fuesen grandes socios de negocios. En segunda instancia podemos destacar a Tenpenny, ¿cierto? Es gracias a él que CJ se induce en el bajo mundo de realizar tareas sucias para él. Es gracias a Tenpenny que CJ se da cuenta de lo podrida que está la corrupción en los santos. Gracias a Tenpenny se estaba mandando toneladas de María a los santos. Es gracias a Tenpenny que los Vallas estaban gobernando en los santos para cuando CJ llegó de nuevo al Grove. Tenpenny estaba manipulando todo desde las sombras mientras él mantenía sus manos limpias. Ryder, Big Smoke, miembros de los Vallas, The Truth entre otros personajes, todos eran manipulados por él. Quizá estemos ante el personaje que se lleva el mayor efecto mariposa en toda la historia de GTA San Andreas. ¡No! Y es que hay un personaje mucho más importante que se lleva este puesto y ese es la hermana de CJ. Es curioso cómo un personaje con poco protagonismo sea un pilar para casi toda la historia. Tenemos un personaje como Kendall Johnson que nos mostró una personalidad fuerte y de una mujer con determinación y presencia. Al principio la conocemos en el funeral de su madre, luego de eso volvemos a saber más de ella cuando comienza su relación amorosa con César Villalpando. Gracias a esto una cadena de acontecimientos se abriría para nuestro protagonista, ya que gracias a que ella defendió su relación contra Sweet y Carl Johnson, César se convirtió en un aliado para los Grove Street. Fue en un momento donde los vagos estaban cooperando con los Vallas. Aquí hay que aclarar que entre los vagos también existen familias, pero a pesar de todo César se mantendría leal a su familia, pero siendo de informante para CJ, al saber que su amada estaba viviendo un conflicto interno gracias a los families, así dando a conocer el gran amor que le tenía a Kendall. Gracias a esto CJ se enteraría de lo que iba a suceder e indirectamente salvando la vida de Sweet y CJ. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues es sencillo, gracias a que César separó a CJ de Sweet es que este no cayó en la emboscada con Sweet y los demás Groves, y por supuesto que sabemos muy bien por qué se salvó Sweet. Ya que los Vallas ya los superaban en número y armamento a los Grove y cuando CJ llegó, Sweet ya había caído y los Grove iban cayendo poco a poco. Si pudieron resistir fue gracias a la intervención de CJ y que este llegó desde afuera y no desde adentro de la emboscada, dando así el resultado siguiente. CJ siguió vivo gracias a César. Si César no hubiera separado a CJ
Él inevitablemente habría muerto con Sweet, ya que los Bayas tenían todo planeado. Es gracias a la relación de Kendall que los hermanos Johnson se salvaron. Por si esto fuera poco, tras la llegada de CJ a San Fierro, se decepciona del garaje y piensa que es pura mierda. Sí, CJ se sentía timado y estafado, pero Kendall dice lo siguiente. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name in a garage. Then make it into a garage. You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. I'm about to ride with this fool again. Y CJ se pone manos a la obra para levantar el garaje y gracias a eso CJ empieza a reclutar personal para su taller, y poco a poco va ganando un nombre en San Fierro. Por casualidad del destino en San Fierro, consigue eliminar a personajes importantes del Loco Syndicate, hablo de Lizzie, T-Bone Méndez y a Mike Toreno. Ya que estos estaban repartiendo las sustancias a todos los santos. Y de ahí en más ya sabemos cómo repercute esto en la historia, las misiones para Toreno, para Tempen y el asalto al Casino Calígula. Toda la historia se desarrolla como la conocemos, pero hubo algo que lo pudo cambiar todo, y pese a los grandiosos personajes narrativos y el increíble desarrollo de la historia, hubo algo que pudo haber cambiado todo esto, y es el tiempo. Si tal como lo escuchan, el tiempo fue el factor determinante en todo esto, puesto que si a CJ no lo hubieran intervenido los antipandillas, CJ habría llegado a tiempo antes al funeral y se hubiera reunido con sus hermanos, y esto habría desencadenado en un hecho que lo vimos en Los Sepulcros. Al haber llegado CJ, todos hubieran tenido ese momento como en aquella misión, ya que todos estarían desconsolados enterrando a la madre de los Johnson, y acto seguido habrían llegado los balas de sorpresa. Y habrían eliminado a todos los Grove importantes menos a uno. Y toda la historia, personajes y desarrollo que conocemos jamás hubiera sucedido, y los Bayas habrían ganado la guerra de bandas. Como sabemos, los Grove estaban en decadencia, y este hubiera sido su instant kill, por así decirlo, pero al CJ ser intervenido y llegar más tarde al funeral, Big Smoke habría tenido que llevarlo al funeral, pero arriesgando su propio pellejo, cuando su plan no era ese. ¿Cómo que su plan? Y entonces pondría en alerta a los Grove tras la llegada de CJ al funeral, y así al platicar un poco ya no estaban en esa posición desconsolada y vulnerable. Todo esto se fundamenta gracias a una cosa. En ese funeral los hermanos Johnson debían morir. El tiempo fue el factor más determinante de esto. Y gracias a eso los planes de Big Smoke fallaron. Pero a todo esto, ¿cuáles planes tenía Big Smoke? Ese tema toca para otro video. Si les ha gustado mi primer video, loquendo, no olviden darle like, suscribirse y desuscribirse y denunciar. Diría mi amigo el Trolas 911, nos vemos en un siguiente video, pandilleros. Tomen agua y no saquen tanto a pasear el ganso. Chao chao.